Buenas. Hoy estamos aquí con Sergi Vizcaíno, una persona con la que he tenido el honor de trabajar. Además, ahora nos contará un poquito sobre su background hasta llegar aquí. Y algo interesante es que ha trabajado en el sector de videojuego y eso es una de las partes donde nos vamos a centrar en esa entrevista. Hola Sergi. Hola, ¿qué tal? ¿Podrías explicarnos un poquito tu background y cómo llegaste a trabajar en el sector? Bueno, entiendo el background como todo el camino, ¿no?, que he tenido que recorrer para llegar a poder hacer un largometraje, a poder dirigir un videojuego y básicamente es poder hacer lo que realmente quieres hacer. Si tú quieres hacer cine, es tan fácil como hacer cine. Si tú quieres hacer videojuegos, tienes que hacer videojuegos. El problema es que, claro, cuando uno dice, vale, voy a hacer cine y no sabe cómo hacer cine, pues tienes que aprender. Entonces hay diferentes maneras de aprender a hacer cine, tanto como cualquier arte, ¿no?, como videojuegos incluso. Es ponerte a hacerlo. Si vas por tu cuenta, tienes muchas ayudas a día de hoy, no como hace 20, 15 años cuando al menos empecé yo, casi creo que YouTube ni existía. Era muy difícil encontrar las maneras de tirar adelante y aprender de manera autodidacta. Lo interesante es apuntarte a un curso en el cual siempre tienes a un profesor que siempre sabe más que tú, que te va a enseñar y además tienes la capacidad de encontrar compañeros que quieren hacer lo mismo, con lo cual también tienes gente que fuera de clase tiene la misma pasión y eso también es un qué. Eso es lo que pasó conmigo. Yo estaba en una academia de cine muy sencilla, muy humilde, pero realmente donde aprendí más es con los compañeros de clase apasionados del cine, que los fines de semana que hacíamos cortos, horribles, horrorosos, pero hacíamos cortos y haciendo cortos pues es como aprendes, ¿no? Haciendo cine, hacer cine se aprende haciendo cine, como a bailar se aprende bailando. Con la teoría no aprendes a bailar, pero si te pones a bailar, si durante un año bailas cada semana, al final algo sabes. Lo interesante es no llegar al máximo nivel genérico, sino al máximo nivel que tú eres capaz de llegar. Entonces, la única manera es haciendo videojuegos, haciendo cine y cada vez aprendiendo sin parar, porque nunca dejarás de aprender a hacer videojuegos, nunca dejarás de aprender a hacer cine. Esa es la idea, hacer mucho de lo que te gusta y además que te llena, lo que te apasiona, si lo trabajas, es que es imposible que no aprendas. Habiéndote dedicado al cine, ¿crees que hay mucha diferencia a la hora de dirigir una película a dirigir lo que sería un videojuego? Dirigir una película y dirigir un videojuego es obviamente distinto en muchos aspectos, pero muy similar en muchos otros. Entonces, ¿en qué se diferencian? Básicamente en que técnicamente no tiene nada que ver hacer un videojuego con hacer cine, ¿no? Incluso el cine de animación y el cine de imagen real son muy distintos. Pero si lo que se trata es de contar algo, de emocionar, de entretener, en este sentido se parecen mucho. Entonces es muy interesante saber cuál es tu target y qué quieres hacer. Y en eso, en el cine y el videojuego es lo mismo. ¿Cuál es tu target? ¿Un jugador es de X edad o público de tal edad? ¿Qué pretendes hacer? ¿Entretener o enseñar incluso a enseñar lecciones o incluso matemáticas, ¿no? Con videojuegos se pueden enseñar jugando. Incluso hay películas que podrían enseñar matemáticas si quisiéramos, con el entretenimiento siempre para que sea todo más ameno. Esa es un poco la idea. La diferencia básica es la técnica y los roles que hay dentro del proceso, pero es muy interesante como a la hora de contar la esencia, el motor emocional, ¿no? El objetivo es muy similar. Si tú quieres contar algo, necesitarás personajes, tanto en cine como en videojuegos, necesitarás una historia, necesitarás saber cómo funciona, música, sonidos, son muchas cosas muy similares que lo hacen igual de interesante, sobre todo a nivel artístico, ¿no? Incluso a nivel técnico son muy separados, pero a nivel artístico para mí se parece mucho. Pero también a mí me gusta hacer videojuegos que cuenten historias, no videojuegos muy técnicos, sino una historia dentro de la trama del videojuego en el cual tú eres el protagonista, que esta es la gran diferencia, ¿no?, con el cine. Has comentado que últimamente has estado trabajando en el sector del videojuego con uno de ellos. ¿Podrías explicarnos un poquito esas sensaciones que has encontrado nuevas al trabajar como un primer proyecto grande? Sí, ahora mismo estoy unos meses, estoy dirigiendo un cortometraje de animación y también estoy acabando de dirigir un videojuego. Estoy haciendo las dos cosas a la vez, al mismo tiempo que estoy escribiendo futuros proyectos. Entonces, las sensaciones son muy encontradas, pero muy similares, porque siempre tienes dudas, siempre tienes miedos, siempre piensas, lo estoy haciendo bien, lo podría hacer mejor. Eso es, la sensación de que
te vas a dormir y piensas, hoy lo he hecho todo lo mejor que he podido, como siempre es, no, siempre lo podías haber hecho mejor, siempre te entra esa duda, ¿no? De por qué no lo puedes hacer mejor, pero al fin y al cabo, objetivamente sí que has hecho mucho, porque lo que me gusta hacer ahora es un recopilatorio de lo que he hecho cada día. Entonces, cada día avanzas, y cada día avanzas un poquito. La cuestión es avanzar y no parar, avanzar y superar todos los obstáculos. Entonces, es la manera de llegar. Es un poco como el cuento de la liebre y la tortuga, hay que avanzar sin parar. En el momento que te paras, puedes perder la carrera, por muy rápido que sea. Entonces, si tú cada día avanzas, es imposible que no llegues. Tú andando puedes llegar a cualquier sitio. Si cada día andas un poquito, pues esto es el camino de Santiago. Avanzar y no parar, avanzar y no parar. Entonces, eso es lo que yo me pongo como objetivo, ¿no? Cada día avanzar algo. Y entonces las sensaciones, tanto en videojuegos como en cine, son muy, muy parecidas en ese sentido. Ahora, técnicamente no tienen nada que ver. Y además cada proyecto es un reto. Todo lo que sabes, cuando haces un proyecto nuevo, no te sirve para nada. Tienes que volver a aprender a hacer las cosas, volver a entender los procesos y siempre son retos nuevos. Entonces, el proceso no es aprender y cuando ya sé hacer las cosas, sino aprender y haciendo las cosas aprender mucho más. Y así hasta que decidas dejarlo o se acabe la carrera. ¿Sabes? Has comentado que al inicio del proyecto siempre aportas todo aquello que has aprendido. Mi pregunta es, ¿has podido prever todo aquello que querías prever? ¿O has tenido muchos más imprevistos? Yo creo que el 95% de las cosas han sido sorpresas que no sabía ni que existían. Muchas me las había imaginado, digo, vale, esto va a pasar, y sí han pasado, pero de una manera distinta, y otras cosas es increíble que yo no sabía ni que esto podía ser así, ni que fuera tan complicado o tan fácil algunas cosas, pero nada es lo que esperas. Entonces es un camino incierto, sé que tengo que ir de A a B, que A es empezar y B es acabar el proyecto, pero el recorrido no tienes ni idea por dónde te va a llevar. La cuestión es avanzar siempre hacia adelante y superar las sorpresas, pero desde luego nunca lo sabrás todo para empezar a hacer un videojuego. Tírate a la piscina, empieza a hacer el videojuego y mientras lo haces aprendes y supera los retos. Y sí, porque sorpresas hay siempre. Por muy bueno que seas, por mucha experiencia que tienes, cada proyecto es nuevo y cada proceso casi es tan nuevo que lo tienes que volver a aprender. Además, las tecnologías nuevas te obligan a aprender cada vez. Entonces, nunca sabes lo suficiente para empezar. Con lo cual, empieza y aprenderás. ¿Cuál ha sido para ti la parte más difícil del desarrollo y con cuál te sientes más orgulloso? El reto más difícil es encontrar el equipo adecuado. Eso es lo más complicado. Encontrar el equipo es clave. Tu equipo, ya lo dice la palabra, ¿no? Es el que te va a acompañar en el proceso, el que va a luchar y sufrir contigo. Y estoy muy satisfecho con el equipo con el que he trabajado durante todo el proceso. Sí que es verdad que ha habido gente que han entrado y he salido con más pena que gloria, pero en general, incluso de estas personas he logrado aprender cosas, ¿no? Del proceso. Y es de lo que estoy más orgulloso, porque de este proceso de hacer el videojuego me he llevado compañeros, futuros compañeros y amigos, ¿no? Y eso es lo que más me gusta, porque realmente hacer cine y hacer videojuegos es vivir la vida de una manera. Y en ese proceso conoces a mucha gente, que realmente es lo que al final mola, ¿no? De hacer las cosas, es conocer gente nueva que te enriquece. Y eso es lo más positivo del proceso. Has comentado que también, aparte de videojuegos, has hecho o has iniciado con cine y cortometrajes. Mi pregunta es, ¿crees que una persona que se quiere dedicar a ello puede vivir solamente de esto? A ver, poder vivir dirigiendo videojuegos y cines se puede. Pero no todo el mundo que dirige videojuegos y pelis vive de eso. Entonces, poder se puede, pero claro, si tienes proyectos. Pero muchas veces, si los proyectos que tú quieres hacer son personales, vas a perder mucho tiempo preparando ese proyecto y tratando de financiar ese proyecto. Y esa época tienes que asumir que sin garantías de que eso salga adelante, nadie te va a pagar por crear algo así, sin conocer el proyecto hasta que tú lo has acabado. Entonces, esa creación de proyecto antes de poder financiarlo y empezar la producción no está remunerado mucho. Bueno, no está remunerado, a no ser que tengas un business angel o alguien que ponga dinero y bueno, que eso no suele pasar, pero es como que te toque la lotería. Es muy difícil, pero a la gente le toca, pero es muy difícil. O no hay otra manera. Entonces, bueno, es un proceso complicado, es un proceso que más vale que tengas cosas en paralelo que te ayuden a sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, dar clases o proyectos audiovisuales muy sencillos, publicidad, etcétera, cosas que apoyen, que sean del mismo sector, o mini aplicaciones, o guiones para videojuegos, o arte, depende de cuál sea tu especialidad, y trabajar en paralelo dentro del sector que también te enriquece.
¿Cuáles crees que son las partes más importantes que tener en cuenta a la hora de empezar a dirigir un videojuego? Bueno, a ver, yo estoy escribiendo a otros videojuegos que me gustaría hacer cuando acabe el que hago. Entonces, lo principal, no a nivel artístico, porque son juegos distintos, entonces es volver a aprender a hacer cosas que no he hecho nunca, pero a nivel de producción sí que tengo muy claras que no empezaré hasta tener un equipo perfecto, comprometido y que reciba a cambio lo que desea recibir. Y cerrar un calendario de producción, porque claro, es muy fácil de entender. Si tú tienes un equipo que cobra por meses, cada mes que tú te retrases son sueldos multiplicados por la gente que tienes, es mucho dinero cada mes de retraso. Entonces lo que hay que hacer es cerrar el calendario, comprometerte a ese calendario, trabajar para que ese calendario se cumpla y cerrar el presupuesto de esa manera. Es lo que a mí me gustaría comprometerme, que es lo más difícil de todo, que no se retrase, porque claro, los inconvenientes surgen y sobre todo los imprevistos, ya lo dice la propia palabra, son imprevistos, no los puedes prever, porque si no, no serían imprevistos, con lo cual tienes que hacer un plan con imprevistos incluidos que te tienes que más o menos imaginar, y eso es lo complicado, pero tener una fecha y un buen equipo, eso es la clave. Has comentado que la creación o el montar un equipo para ti es una de las partes fundamentales. Mi pregunta es, ¿qué es lo que tienes en cuenta del equipo de desarrollo? A ver, hay una cosa que sí que es muy importante, que es la experiencia. Pero claro, es lo de siempre. ¿Cómo le vas a dar la oportunidad a alguien que es muy válido si no tiene experiencia? Es que yo tengo compromiso, tengo muchas ganas de trabajar, incluso tengo algo de talento. Hay que darle una oportunidad a esta persona que no tiene experiencia. Entonces, lo que tiene que hacer esta persona es demostrar que tiene ganas, como haciendo cosas, con lo cual de rebote ya tiene esa experiencia. Quizás no tiene experiencia en el mundo laboral, pero sí tiene experiencia en hacer un videojuego que él por las tardes, noches se ha currado y demostrar que es capaz de acabar algo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que elegir a mi equipo, va a ser gente que ha acabado cosas. Me da igual si sabe más, si sabe menos, no me importa mucho, sobre todo el talento está sobrevalorado para mí. Es la capacidad de aprendizaje y la capacidad de acabar cosas. Eso para mí es básico. Todo lo demás ya son extras, pero eso es la principal cuestión. ¿Cuándo crees que es el mejor momento para publicar o sacar a la luz un proyecto? Eso sí que es algo que estoy estudiando últimamente porque, claro, estamos acabando el videojuego y lo queremos lanzar y el error sería acabar el videojuego y ponerlo en Steam, porque no venderíamos nada, porque tú no vas a vender algo que la gente no sabe que existe. Entonces, ese proceso de vender el producto va a ser otra nueva etapa que en el cine ya lo viví, que se empieza a trabajar 6 meses antes, 1 año antes, pero en videojuegos no. Pero habiendo estudiado el marketing de videojuegos, es verdad que tienes que estar también 6 meses, 1 año, empezando a hablar de tu producto antes de lanzarlo al mercado. Porque en el momento que lo lanzas, el primer día es básico. Entonces, no esperarás que la gente por el boca a oreja acabe comprando tu videojuego. Tienes que venderlo antes de lanzarlo y ya está. Entonces hay que crear toda una campaña súper complicada, casi yo diría 1 año antes. Entre 6 meses y 1 año, según el producto. Pues muchas gracias, Sergi, por estar aquí. Te lo agradecemos mucho. La verdad es que toda esta información que nos has comentado seguro que es muy valiosa para muchas de las personas que nos están viendo. Y sobre todo, gracias a los espectadores por estar y ver nuestros vídeos. Y espero que os haya gustado. ¡Hasta pronto!